Es día 65 de leer la Biblia en 365. Soy Lorena, tu compañera de lectura usando un plan cronológico. Bienvenido al podcast de Alrededor de mi Mesa. Estamos con los israelitas acampados al término de su jornada en el desierto, en las fronteras de los amorreos y moabitas cerca de Pisga. El lugar se llama Sittim. El banquete de hoy está en los capítulos 26 y 27 del libro de Números y entramos en la sección final de este libro. Desmenucemos juntos el capítulo 26, versículos del 1 al 4. La plaga mencionada aquí es la que ocurrió como resultado del pecado de los israelitas con las mujeres moabitas y su adoración a Baal Peor, descrita en el capítulo 25 que lo leímos ayer. Después de este evento, Dios ordenó a Moisés y a Eleazar que hicieran un cuidadoso censo del pueblo para contar a los hombres de 20 años o más que eran capaces para la guerra. Versículos del 5 al 50. Cada tribu estaba dividida entre las familias de las tribus según los descendientes masculinos. Han pasado como 38 años desde el censo registrado en este mismo libro, Números, capítulo 1. Y si lo comparamos, notaremos que ha habido algunos cambios en los números de la población, muy seguramente debido a los juicios anteriores por varios actos de desobediencia e idolatría, como los de Coré y el incidente de Peor. Hicimos un cuadro comparativo, y aquí te lo compartimos. Rubén antes tenía 46.500 hombres, ahora tiene 43.730. Eso significa que disminuyeron 2.770. Simeón tuvo 59.300 y ahora en este censo tiene 22.200. Significa que disminuyeron 37.100. Gad tuvo 45.650 anteriormente y en este censo tiene 40.500. Eso significa que disminuyeron 5.150. Judá tuvo 34.600 y en este censo tiene 76.500. Aquí ha habido un aumento de 1.900 hombres. Isaacar tuvo 54.400 y ahora tiene 64.300. Hubo un aumento de 9.900. Zabulón, en el primer censo se contaron 57.400 y en este censo 60.500. Hubo un aumento de 3.100 hombres. Con Manasés se contaron 32.200. En este censo se cuenta 52.700. Hubo un aumento de 20.500. Del lado de Efraín fueron 40.500. En este censo se cuentan 32.500. Esta tribu disminuyó 8.000 varones. En cuanto a Benjamín, se contó 35.400, ahora son 45.600. Hubo un aumento de 10.200 hombres. En cuanto a Dan, se contó 62.700 y en este censo 64.400. Hubo un aumento de 1.700 varones. En cuanto a Asher, eran 41.500. En este censo son 53.400. Hubo un aumento de 11.900 varones. Neftalí fueron 53.400. Ahora 45.400. Disminuyeron 8.000 varones. Leví no fueron contados. Antes no son contados en este censo porque ellos fueron apartados para servir a Dios. A Jacob se le dieron 2 tribus, Manasés y Efraín, para reemplazar el papel de Leví, que fue asignado para llevar el arca y el tabernáculo y servir como sacerdotes. Eso lo leímos en Números 4. El total de todas las tribus de Israel en este censo suman 601.730. En el primer censo fue un total de 603.550. La población de guerreros de cada tribu relativamente se mantuvo estable, con excepción de la tribu de Simeón. En Números 1, Simeón tenía 59.300 guerreros. En Números 26, ahora Simeón tiene 22.200 guerreros. Algunas tribus han aumentado en número, mientras que otras han disminuido, lo que refleja el impacto directo del juicio de Dios, pero también de la providencia de Dios. Si a la tribu de José se le hubiera dado un solo lugar, y ese sería el caso, si no se hubiera excluido a la tribu de Leví,
la tribu de Manasés no estaría en la lista, e interesantemente, esta fue la tribu que más creció. Al inicio de su viaje, la tribu de Manasés tenía un total de 32.200 hombres de guerra. Eso lo leemos en Números capítulo 1, versículo 35. Al final de su viaje de 38 años, sus hombres de guerra sumaron un total de 52.700, según Números capítulo 26, verso 34. Esto significa que hubo un aumento de 20.500. En los versículos 52 a 56, cuando los israelitas conquistaron Canaán, la tierra debía dividirse entre las tribus mediante sorteo. La cantidad de tierra que recibía cada tribu dependía de su población. Aquí vemos el propósito del censo, ¿verdad? Versículos 57 a 63. Los levitas no recibieron una porción de la tierra junto con sus compatriotas. Había 23.000 varones de un mes o más en la tribu de Leví, y esta es la única que se cuenta a los varones desde un mes para arriba. Esto indica que era aún más pequeña que la tribu de Simeón. Versículos 64 al 65. Todos los israelitas que fueron contados en el primer censo habían muerto en el desierto, porque el Señor los había condenado a morir. Las únicas excepciones fueron Josué y Caleb. Desmenucemos juntos Números 27, versículos del 1 al 11. Zelofehad, un hombre de la tribu de Manasés, tenía 5 hijas, pero ningún hijo. Sus hijas se acercaron a Moisés y a Eleazar y pidieron recibir una porción de tierra de Canaán como herencia y continuar con el nombre de su padre. Moisés consultó al Señor sobre el asunto y Dios aprobó la solicitud. Dios dio más instrucciones sobre cómo debía transmitirse la tierra a las familias en caso de que un hombre no tuviera hijos varones. Si un hombre moría sin un heredero varón, su tierra debía ser entregada a sus hijas. Si no tenía hijas, la tierra pasaba a su hermano. Si no tenía hermanos, la tierra se la daba a su pariente más cercano. Zelofehad pertenecía a la tribu de Manasés. Esta fue bendecida más que cualquier otra durante la marcha de 38 años por el desierto, mediante la obediencia a Dios, guiada por la fe de sus hombres de guerra, aumentaron de 32.200 en Números 1:35 a 52.700 en Número 26:3. Como su población era mayor, también fueron bendecidos con una mayor porción de la tierra prometida, según Números 26:54. Sin embargo, por 5 razones, ni la tribu ni las hijas tenían derecho legal a esta herencia. Primero, Manasés no era técnicamente judío porque su madre Asenat era egipcia. Eso lo leemos en Génesis 41:50. El matrimonio de José con ella estaba prohibido para los hebreos. Su matrimonio podría haber descalificado a sus hijos de su herencia. En segundo lugar, Manasés no tenía derecho a una de las 12 parcelas de la tierra repartidas. No era una de las 12 tribus originales. Por gracia, Dios la seleccionó fuera del orden de nacimiento normal para reemplazar a la tribu de Leví, que no recibiría tierra como nación de sacerdotes. En tercer lugar, como segundo hijo de José, eso lo leemos en Génesis 41:52, no tenía derecho a la herencia del primogénito. En cuarto lugar, Zelofehad murió a causa de sus pecados en el desierto, lo que podría haber hecho que sus herederos perdieran su herencia, según Números 27:3. Por último, bajo la ley judía, la propiedad se heredaba a través de los hombres, no de las mujeres. Continuemos con los versículos 12 al 23. Dios le dijo a Moisés que subiera a la montaña y observara la tierra de Canaán antes de morir. A Moisés no se le permitió entrar a Canaán debido al error que cometió en las aguas de Meriba en el desierto de Sin. Eso lo leímos en 20:12. Al golpear la roca con ira, Moisés no glorificó a Dios. Moisés ora a Dios que provea un calificado sucesor para que liderara a su pueblo y no sean como ovejas que no tienen pastor. Dios designó a Josué, el asistente de Moisés, para que liderara al pueblo junto con Eleazar, el sumo sacerdote. Moisés llevó a Josué ante toda la congregación de Israel, le impuso las manos y lo comisionó como el líder designado por Dios. Este realmente fue un momento agridulce. Josué, anteriormente llamado Oseas, era de la tribu de Efraín, el primer hijo de José. Eso lo leemos en Génesis 41:51 y Números 13:8. Esta selección es sorprendente,
por dos razones. Primero, al igual que Manasés, Efraín no era completamente judío porque su madre era egipcia. Eso lo leemos en Génesis 41:50. Segundo, la tribu de Efraín había pecado en el desierto. Como resultado, los hombres combatientes de su tribu se redujeron de 40.500 en Números 1:33 a 32.500 en Números 26:37. Sin embargo, Dios no elige a las personas en función de su estatus en la vida o en función de los pecados de sus familias. Oseas, su nombre original significa liberación. Moisés más tarde lo rebautizó como Josué, que significa el Señor es liberación. Eso lo leemos en Números 13:16. Josué fue uno de los dos que tuvieron fe cuando los 10 espías se rebelaron. Eso lo leemos en Números 14:9. Josué esperó pacientemente a Moisés en el monte Horeb cuando otros perdieron la esperanza de su regreso. No participó en la construcción ni en la adoración del becerro de oro. Eso lo leemos en Éxodo 32:17. También esperó pacientemente fuera de la tienda de reunión a que Dios volviera después de que él declaró que no se quedaría a causa de los pecados del pueblo. Eso lo leemos en Éxodo 33:11. Amado oyente, hasta aquí el resumen de Números 26 y 27. De los actos y acciones de Dios en los capítulos de hoy destacamos que Dios ordena realizar un censo y provee pautas de herencia según la proporción justa basada en los tamaños tribales actualizados. Las tribus más grandes recibirán más tierra y las más pequeñas menos. Como un padre amoroso, Él muestra gentileza y gracia para las hijas de Zelofehad por pedir con fe la parte de la tierra de su padre. Los derechos otorgados a ellas probablemente fueron revolucionarios para la época, porque en estas culturas antiguas no se permitían que las mujeres heredaran tierras o poseyeran propiedades. Una vez más, Dios muestra amor por su pueblo, proveyéndole un estable y piadoso liderazgo a través de Josué, asegurándoles que nunca se quedarán sin guía ni dirección. Amado lector, te espero, si Dios lo permite, en el resumen de mañana en Números 28, 29 y 30. Te invitamos a seguir identificando los actos y acciones de Dios a medida que te sumerges en su palabra y buscas conexiones entre los capítulos. Hoy día usamos para ampliar nuestras notas como suplemento escriturasinspiradas.com, videobible.com y secomocristo.com. Gracias por venir y si de alguna manera te bendecimos, danos un like y comparte este video. Me despido recordándote que la mesa produce una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Será hasta la próxima.